Creí que el mensaje que recibí era una broma, hasta que cada cosa que decía empezó a cumplirse exactamente como advertía. Lo primero que pensé fue que era spam. Eran las 6:47 de la mañana, yo estaba medio dormido, con la cara pegada a la almohada y el celular vibrando como si tuviera vida propia en la mesa de noche. Vivo solo desde hace un año y, cuando suena algo a esa hora, mi cabeza siempre salta a lo mismo, algo le pasó a mi mamá o me quedé sin trabajo. Pero no era nada de eso. Era un número desconocido, sin foto, sin nombre. Solo el mensaje, escrito como si alguien estuviera dictando con voz muy tranquila. Hoy vas a derramar café en tu camisa antes de salir. No te enojes, cambia de camisa. Si sales con esa, te vas a retrasar lo justo para estar en el lugar equivocado. Lo leí 2 veces y me reí solo. No por gracioso, sino por absurdo. ¿Qué clase de broma era esa? En mi vida había respondido a esos mensajes raros, pero esa mañana estaba de malas y con sueño, así que escribí, ¿quién eres?, y lo dejé ahí. Me levanté directo a la cocina. Puse la cafetera, saqué una taza, el pan, y traté de actuar como si no me hubiera afectado. Mientras el café goteaba, me puse la camisa celeste que suelo usar los lunes. Me la planché anoche, estaba lista en la silla. Serví el café y, como si alguien me hubiera jalado el codo, la taza se inclinó. Un chorro oscuro cayó justo en el pecho. Me quedé congelado. Lo peor es que no fue una gotita, fue una mancha evidente, como si me hubieran estampado un círculo. Me dio tanta rabia que casi tiro la taza. Y ahí, sin querer, volví al mensaje. Hoy vas a derramar café en tu camisa. Sentí un frío raro en la nuca, esa sensación que te da cuando te das cuenta de que algo no está en su lugar. Fui al cuarto, me cambié la camisa sin pensarlo mucho, y salí. Ya en el ascensor, revisé el celular otra vez. Tenía otro mensaje del mismo número. Bien. Ahora baja por la escalera cuando regreses. No uses el ascensor después de las 7:30 de la tarde. Ahí sí solté una risa nerviosa. Pensé, ok, es alguien que me conoce. Algún compañero del trabajo con tiempo libre, o un vecino. Miré la hora. 7:12 de la mañana. Tenía que apurarme. En la calle, el aire estaba frío. Caminé hasta la parada, escuchando mi música. Pasó el bus lleno, como siempre. Subí apretado, con la mochila entre las piernas. En un semáforo, vi a un chico con chaleco reflectante haciendo señas para que un auto se orillara. Nada raro, hasta que lo vi girar la cabeza, mirarme a mí y levantar el teléfono como si me estuviera tomando foto. No sé si fue paranoia, pero me bajé 2 paradas antes. Preferí caminar. Llegué al trabajo sudando y con la cabeza hecha un nudo. En mi oficina, intenté contárselo a una compañera con la que tengo confianza, pero en voz baja, como si el mensaje pudiera oírme. Ella solo me dijo bloquéalo y se rió, como si fuera la cosa más simple del mundo. Yo asentí, pero no lo hice. No sé por qué. Una parte de mí quería probar que era coincidencia. Otra parte quería saber qué seguía. A las 10:05 de la mañana el número volvió a escribir. A las 10:20 se va a ir la luz. Guarda tu archivo. No vas a tener tiempo de recuperar nada. Yo estaba editando un reporte enorme. Me detuve, miré la pantalla, y por puro orgullo pensé esto ya es demasiado. Igual presioné guardar, solo por si acaso. 10 minutos después, como si alguien hubiera bajado un interruptor gigante, la oficina quedó en silencio. Pantallas negras. Aire acondicionado apagado. Alguien gritó desde el fondo, otra vez. Hubo risas, quejas, gente sacando el celular para alumbrarse. Yo me quedé quieto, mirando el brillo azul del respaldo de mi monitor apagado. Me sudaban las manos. Cuando volvió la luz, mi archivo estaba intacto. Si no lo hubiera guardado, se perdía todo. Y ahí fue cuando empecé a tomarlo en serio de verdad, de una manera que me dio vergüenza admitir. Al mediodía salí a comer a un lugar cercano, un menú barato con arroz, pollo y sopa. Tenía hambre, pero no disfruté nada. Sentía el celular pesando en el bolsillo como una piedra. A las 2:03 de la tarde, otro mensaje. No te vayas por la avenida principal al salir. Hoy van a cerrar 2 carriles por un choque. Ve por la calle de atrás, aunque te parezca más lento. Ahí fue cuando me molesté. Me dije, ya, esto es control, es alguien jugando conmigo. Decidí que no le iba a hacer caso. No podía. No quería sentirme manejado por un desconocido. Y además, ¿qué tan grave podía ser un choque? Salí a las 6:18 de la tarde y, a propósito, tomé la avenida principal. Iba caminando hacia la esquina donde cruzo siempre. En la siguiente cuadra empecé a escuchar sirenas. 1, 2, varias. Cuando llegué al cruce, vi un montón de gente parada mirando hacia adelante y una fila de autos detenidos con luces intermitentes. Me acerqué un poco. Había 2 carros chocados, uno con la parte delantera aplastada y una moto tirada en el suelo. Los paramédicos estaban atendiendo a alguien en la pista. Se veía un casco rodando cerca de la cuneta. La gente murmuraba, algunos grababan. Yo no podía dejar de pensar en una sola frase, aunque te parezca más lento. Di un paso atrás, como si me quemara el suelo. Y entonces llegó el mensaje que me terminó de apagar el humor, el que todavía siento como un golpe en el estómago cuando lo recuerdo. Ahora sí escucha con atención. En 20 minutos, alguien va a tocar tu puerta. No abras. Apaga las luces. Si miras por la mirilla, no parpadees. Me quedé parado en plena vereda. Sentí que el ruido de la ciudad se alejaba, como si me metiera bajo el agua.
Miré alrededor buscando una cámara oculta, un amigo riéndose, algo que explicara esa estupidez. Pero no había nada. Solo gente mirando el accidente y el olor de gasolina en el aire. Me fui casi corriendo hacia mi edificio. Subí al bus, me bajé antes, apuré el paso. Cada vez que el celular vibraba en mi mano, sentía que se me aflojaban las rodillas. Llegué a mi casa a las 7:01 de la tarde, cerré la puerta con doble vuelta. Revisé la hora una y otra vez. Traté de respirar. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Me mandan mensajes raros. Pensé en llamar a un amigo, pero me dio vergüenza. Así que hice lo único que parecía sensato, obedecer. Apagué las luces. Me senté en el sillón, con el corazón golpeándome en la garganta. El departamento quedó en penumbra, con la luz mínima del pasillo entrando por debajo de la puerta. A las 7:21 de la tarde, sonó el timbre. Una vez. 2 veces. Me quedé inmóvil. Me ardían los ojos de tanto mirar fijo la puerta. Por instinto, me acerqué en puntas de pie hasta que dara un paso. Puse la mano en la pared para sostenerme. Me incliné hacia la mirilla. No sé qué esperaba ver. Un vecino. Un repartidor. Una broma. Vi a alguien parado demasiado cerca de la puerta, como si supiera exactamente dónde quedaba mi ojo. No podía verle bien la cara, solo una frente y parte de la nariz, pero tenía la mirada clavada en la mirilla. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que sonrió. Y en ese momento, como si me lo hubieran gritado al oído, leí la última frase otra vez: si miras por la mirilla, no parpadees. Yo parpadeé. El timbre dejó de sonar. Hubo silencio, un silencio pesado que me hizo sentir que el aire se había puesto más denso. El pasillo, del otro lado, no se escuchaba. Ni pasos, ni respiración, nada. Me alejé despacio. Apoyé la espalda contra la pared de la sala. Y ahí, con la pantalla del celular iluminándome la cara, llegó otro mensaje. Te vio parpadear. Ahora espera. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pasó nada inmediato. No escuché que forzaran la cerradura. No escuché golpes. Pero la idea de que alguien estuviera ahí, afuera, esperando algo, me dejó tenso, como un animal encerrado. A las 7:34 de la tarde el número volvió a escribir. No uses el ascensor. Baja por la escalera. Sal. Ve a la bodega de la esquina y compra agua. No mires atrás hasta que cruces la tercera cuadra. Yo estaba a punto de ignorarlo, de decir ya basta, pero entonces recordé el café, el apagón, el choque, el tipo sonriendo frente a mi puerta. Me temblaban los dedos. Mi cabeza gritaba que era una locura obedecer, pero mi cuerpo ya estaba en modo supervivencia. Tomé mis llaves, abrí la puerta sin encender luces y salí al pasillo. Estaba vacío. Ni un alma. Eso, en mi edificio, a esa hora, era raro. Cerré rápido. Caminé hacia las escaleras. Mientras bajaba, escuché un ruido metálico arriba. Como el sonido de un ascensor llegando a un piso y abriéndose. Me quedé quieto en el descanso, con la mano en la baranda. El ruido se repitió, puertas abriéndose, un eco. Sentí ganas de vomitar. Seguí bajando sin hacer ruido. Cuando salí a la calle, el aire me pegó frío en la cara. La bodega quedaba a 2 cuadras. Caminé como si fuera normal, pero cada músculo estaba tenso. Crucé la primera cuadra. Segunda. En la tercera, el celular vibró otra vez. Bien. Ahora sí puedes mirar atrás. Miré. Vi a un hombre a mitad de la cuadra, parado bajo un poste de luz, mirándome fijo. No corría, no hacía nada. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, como si esperara que yo reaccionara. En cuanto nuestros ojos se encontraron, levantó una mano y, con calma, señaló hacia mi edificio. Sentí que se me hundía el estómago. Entré a la bodega, pedí agua, fingí que no me pasaba nada. La señora que atiende me habló de una promoción de galletas y yo asentía como robot, sin poder dejar de pensar en la cara del tipo. Cuando salí, él ya no estaba. Volví por otra ruta. Subí por las escaleras, no usé el ascensor. Cerré la puerta con llave. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda pegada a la heladera, y tomé agua como si no hubiera tomado en días. A las 9:12 de la noche llegó un audio. No texto. Audio. No quise escucharlo. Me daba miedo oír una voz conocida. Pero también me daba miedo no escucharlo. Así que lo reproduje con el volumen bajito, casi pegado al oído. Era una voz masculina, tranquila, sin acento raro, como si estuviera dando instrucciones para armar un mueble. Sé que quieres entender. No puedo explicarte todo por aquí. Solo te diré lo necesario. Alguien está usando tu rutina para acercarse. No es por ti, no por ahora. Es por algo que tienes y ni siquiera sabes que tienes. Mañana no vayas al trabajo. Ve al banco a las 9:30. Pide hablar con seguridad. Di la palabra, Lince. No uses el mismo camino de siempre. Si lo haces, te vas a quedar sin opción. Me quedé helado. ¿Lince? ¿Qué era eso? Yo vivo en Lima, sí, y Lince es un distrito, pero, ¿por qué esa palabra? ¿Por qué el banco? La parte más desesperante era que sonaba real. No como una amenaza de internet. Sonaba como alguien metido en un problema que ya llevaba tiempo, alguien cansado. Esa noche no dormí. Puse una silla contra la puerta, como en película, aunque sabía que era ridículo. Me acosté vestido. Cada vez que escuchaba un ruido del edificio, me incorporaba. A las 6:30 de la mañana llegó otro mensaje, solo una línea.
Hoy te van a llamar de un número privado. No contestes. Si contestas, te van a grabar diciendo, sí, punto. Eso sí lo había escuchado antes, el típico cuento de la estafa. Me pareció lo más normal de todo lo que venía pasando. Y, por primera vez, me sentí casi aliviado de tener una instrucción concreta. A las 8:17 de la mañana sonó mi teléfono, número privado. No contesté. Me quedé mirando cómo vibraba hasta que paró. Un minuto después, mensaje. Bien. Ahora muévete. Me duché rápido y me vestí sin pensar demasiado. No fui al trabajo. No avisé. Me daba miedo escribirle a mi jefe, como si eso también fuera parte de algo. Tomé un taxi, pero no desde la esquina, sino desde una calle más abajo. Me subí y le dije al conductor que me llevara al banco donde tengo mi cuenta, pero por una ruta distinta. El camino se me hizo eterno. Miraba por la ventana buscando el chaleco reflectante del día anterior, buscando a alguien que me siguiera. Cada moto que aparecía me parecía sospechosa. Yo mismo me escuchaba y pensaba te estás volviendo loco, pero el cuerpo no me obedecía. Llegué al banco a las 9:26 de la mañana. Había fila. Gente esperando. Normal. Tomé aire y me acerqué al módulo de información. Le dije a la chica, lo más calmado que pude, necesito hablar con seguridad. Es urgente. Palabra. Lince. Me miró raro, como si no supiera si me estaba burlando. Pero se puso seria. Hizo una llamada. En menos de un minuto apareció un guardia de seguridad con traje, no el típico de uniforme. Me dijo que lo acompañara. Me llevó por una puerta lateral hacia una oficina pequeña. Ahí estaba otro hombre, también de traje, con cara de no dormir. Me ofreció sentarme. Yo ya no sabía ni cómo explicar. Antes de que yo dijera algo más, el hombre del traje me soltó una pregunta que me dejó tieso. ¿Desde cuando le escriben a usted desde el número que termina en, y dijo los últimos 4 dígitos exactos del número desconocido? Yo ni siquiera me lo sabía. Y él los dijo como si los tuviera anotados. Sentí que se me apagaban las piernas. Usted, lo conoce. El hombre respiró hondo y miró a la puerta, como asegurándose de que estuviera cerrada. Luego dijo, en voz baja. Lo estamos buscando. Ese número no es una persona. Es una línea que se usa para enviar instrucciones en fraudes dirigidos. Pero lo raro es que, en su caso, no le está pidiendo dinero. Se me secó la boca. Entonces, ¿qué quiere? Me mostró una carpeta con mi nombre. Mi nombre completo, mi DNI, mi dirección, mi centro de trabajo, hasta el nombre de mi mamá. Todo impreso, ordenado. Como un informe. Alguien cree que usted tiene acceso a un documento. Algo que pasó por sus manos hace meses. No en el banco. En otro lugar. Y ahí entendí por qué me estaba pasando a mí, por qué era tan absurdo y tan específico. Yo trabajo en una empresa que maneja archivos de contratos, licitaciones, papeles que van y vienen. Soy el tipo que ordena, revisa, digitaliza. El que nadie mira demasiado. El que, si mete un papel en una carpeta equivocada, nadie se da cuenta hasta que alguien lo necesita. El hombre de seguridad me dijo que, semanas atrás, habían detectado movimientos raros relacionados con mi cuenta, intentos de cambio de clave, intentos de crear un usuario nuevo, y consultas con mis datos. Yo juré que no había hecho nada. Y él me creyó, pero no porque confiara en mí, sino porque ya habían visto el patrón. Lo que necesitamos es que usted nos diga si recibió algo fuera de lo normal. Un sobre, un USB, un correo impreso, algo. Yo me quedé mudo. Porque sí. Había algo. 2 meses antes, en la oficina, encontré un sobre manila sin remitente en mi bandeja. Tenía un pendrive y una nota que decía, para archivo. Urgente. Yo hice lo que hago siempre, lo registré y lo guardé en el casillero de pendientes. Después me olvidé. Se mezcló con todo. Se lo conté. El hombre apretó los labios como si le hubieran confirmado una sospecha. Ese pendrive, si existe todavía, lo va a traer. Pero no hoy. Hoy va a irse a su casa con acompañamiento. Y va a hacer exactamente lo que le digamos. Mi cabeza solo repetía, yo no pedí esto. Yo no quería esto. Salí del banco con 2 personas siguiendo mis pasos como sombras. Me subieron a un auto. Yo miraba mis manos, como si no fueran mías. En el camino, mi celular vibró. El número desconocido. Abrí el mensaje con el corazón en la boca. Te moviste bien. Pero ya te metiste al centro del tablero. No confíes en el traje gris. Él ya eligió bando. Cuando llegues a casa, revisa tu casillero de pendientes. Y no le digas a nadie lo del USB. A nadie. Si lo haces, hoy mismo van a entrar a tu departamento. Leí esa última línea 3 veces. No confíes en el traje gris. El hombre que me habló en el banco llevaba traje gris. Yo estaba sentado en el asiento trasero, con los 2 acompañantes adelante. Y uno de ellos, por el espejo retrovisor, me miró como si supiera que yo había recibido algo en ese instante. Me sudaron las palmas. Guardé el celular lento, tratando de actuar normal. Pero mi mente empezó a correr por todos lados, y si el mensaje era del estafador, y si el banco era el lugar donde querían atraparme, y si el traje gris era el bueno y el mensaje me quería aislar. Todo podía ser, porque ya nada tenía sentido. Llegamos a mi edificio. Me dijeron que entrara primero. Subimos por el ascensor, y yo recordé la advertencia de no usarlo después de las 7:30, y sentí que se me doblaba el estómago. Eran las 11:04 de la mañana, así que no aplicaba, pero igual el recuerdo me golpeó.
Entré a mi departamento. Uno de los hombres se quedó en la puerta, el otro en el pasillo. Me dijeron que hiciera una lista mental de cualquier cosa extraña. Yo asentí como un muñeco. Y ahí, sobre mi mesa, donde yo juraría que no había dejado nada, estaba mi camisa celeste manchada de café, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Encima, una nota escrita a mano, con letra apretada. Ahora entiendes. El siguiente mensaje no será una advertencia. Será una elección. Me temblaron las piernas. Miré hacia la puerta. El hombre del pasillo me observaba con cara tranquila, como si todo fuera rutina. Mi celular vibró otra vez. Y esta vez, antes de abrirlo, supe que lo que viniera iba a cambiarme la vida de verdad. Segunda parte. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque ya no podía confiar en nada. Ni en mi casa, ni en el banco, ni en los mensajes, ni siquiera en mis propios recuerdos. Me quedé sentado en el sillón hasta que amaneció, con la camisa manchada doblada sobre la mesa como una prueba de que alguien había estado ahí sin dejar rastro. A las 6:11 de la mañana llegó otro mensaje. No tomes decisiones apresuradas. Hoy no te van a hacer daño, pero sí te van a presionar. Si aceptas lo primero que te ofrezcan, pierdes. Respiré hondo. Ya no tenía sentido hacerme el valiente. Esto era más grande que yo, y negarlo solo me iba a hundir más. Me duché, me vestí y salí, pero esta vez dejé el celular grabando audio en el bolsillo, por puro instinto. En el pasillo estaban los mismos dos hombres del día anterior. Me saludaron con normalidad, como si nada raro hubiera pasado. Bajamos, subimos al auto y volvimos al banco. Durante el trayecto, ninguno habló. Yo miraba por la ventana, pero también el reflejo del espejo retrovisor. El de traje gris no dejaba de mirarme de reojo. Ya en la oficina pequeña, el hombre del traje gris fue directo al punto. Necesitamos ese pendrive hoy, dijo. Lo que contiene no solo te pone en riesgo a ti. Hay gente moviendo mucho dinero alrededor de eso. Yo asentí despacio. Antes de traerlo, respondí, necesito saber algo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no ir directamente a mi trabajo? El hombre dudó un segundo. Fue casi imperceptible, pero lo vi. Porque oficialmente tú no existes en esa cadena, dijo. Eres el último eslabón limpio. Esa frase me heló. Último eslabón limpio. Sonaba a algo que deja de serlo muy rápido. ¿Y los mensajes? Pregunté. ¿Quién los envía? El hombre se acomodó en la silla. Eso es lo que queremos saber. Mentía. No sabía exactamente qué, pero mentía. Y el mensaje de la mañana seguía resonando en mi cabeza, si aceptas lo primero que te ofrezcan, pierdes. Me pidieron que fuera a mi trabajo a buscar el pendrive, acompañado. Acepté, pero pedí pasar antes por mi departamento para cambiarme. El hombre del traje gris aceptó sin problemas. Demasiado sin problemas. En el ascensor, mi celular vibró otra vez. No vayas directo. El pendrive no está donde crees. Revisa la mochila vieja del armario. Casi se me escapa una risa nerviosa. Esa mochila llevaba meses guardada. Era la que usaba antes de comprar la nueva. No tenía ninguna razón lógica para que algo estuviera ahí. Cuando llegamos, entré solo al departamento. Cerré la puerta y fui directo al armario. Saqué la mochila vieja y la abrí con manos temblorosas. Dentro, entre papeles arrugados y un cargador antiguo, estaba el pendrive. Exactamente el mismo que había visto meses atrás en el sobre Manila. Ahí entendí algo clave, nadie me lo había dejado en la mesa por accidente. Yo mismo lo había movido, y lo había olvidado. Me senté en la cama con el pendrive en la mano, tratando de unir piezas. El mensaje no me estaba guiando hacia algo nuevo. Me estaba devolviendo cosas que ya había tocado sin entender. Salí y se los mostré. El hombre del traje gris sonrió apenas, como si hubiera ganado una apuesta. Buen trabajo, dijo. Ahora vamos a proceder. No, respondí. Antes quiero saber qué hay acá. Su sonrisa desapareció. Eso ya no te corresponde. En ese instante, el celular vibró de nuevo. Ahora. No lo pensé. Conecté el pendrive a mi laptop antes de que pudieran detenerme. El hombre del traje gris dio un paso adelante, pero el otro se quedó quieto. Demasiado quieto. La carpeta que se abrió tenía un solo archivo, un PDF con nombres, fechas, montos y firmas. No entendía todo, pero sí lo suficiente. Eran contratos falsificados, desvíos de fondos, empresas fantasma. Y entre los nombres, reconocí uno que me dejó sin aire, el del hombre del traje gris. Todo encajó de golpe. Él no estaba tratando de protegerme. Estaba tratando de recuperar algo que lo incriminaba. Cierra eso, ordenó, ya sin calma. No tienes idea de dónde te estás metiendo. Sí tengo idea, respondí, sorprendiéndome a mí mismo por lo firme que soné. Y no voy a entregarte nada. El otro hombre finalmente habló. Ya basta. Sacó una placa. No del banco. De una unidad que yo no conocía. Miró al del traje gris con desprecio. Te adelantaste demasiado, le dijo. Sabíamos que intentarías usarlo. Ahí fue cuando todo terminó de aclararse. Los mensajes no venían de un estafador ni de un loco. Venían de alguien que llevaba meses siguiendo el caso desde afuera, alguien que no podía intervenir de forma directa sin alertar a los implicados. Yo había sido usado como canal porque era invisible, predecible y, hasta ese momento, limpio. El traje gris fue esposado ahí mismo, en mi departamento. No opuso resistencia.
Solo me miró con odio, como si yo hubiera arruinado su plan por existir. Más tarde, en una oficina distinta, sin logos visibles, me explicaron todo. Había una investigación interna por corrupción. Necesitaban que cierta información saliera a la luz sin levantar sospechas. Yo había sido la casualidad perfecta, el empleado común que tocó el archivo correcto sin saberlo. ¿Y los mensajes? Pregunté. ¿Por qué tan extremos? El hombre que ahora sabía que estaba de mi lado suspiró. Porque alguien más también te estaba siguiendo. Si no te guiábamos, ibas a cometer un error. Y no queríamos que terminaras lastimado. ¿El tipo de la puerta? Pregunté. Asintió. Un intermediario. No sabía exactamente qué buscaba, solo que tú eras clave. Me quedé en silencio. Todo el miedo acumulado empezó a transformarse en cansancio. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esto se acaba para ti, respondió. Vas a cambiar de rutina, de número y de trabajo, si aceptas. Y no vas a volver a recibir mensajes. Esa fue la primera vez, en días, que sentí alivio real. Firmé algunos papeles. Entregué el pendrive. Me acompañaron a casa. Esa noche, dormí. Antes de apagar el celular, llegó el último mensaje del número desconocido. Ya está. Hiciste lo correcto. A partir de hoy, nadie te observa. Borré el número. Cambié de línea a la semana siguiente. Me mudé meses después. A veces, cuando derramo café sin querer o cuando algo sale exactamente como lo planeé, me viene un escalofrío. Pero nunca más volvió a pasar nada extraño. Y entendí algo importante, hay cosas que uno toca sin darse cuenta, y aunque parezcan pequeñas, pueden mover piezas enormes. Yo tuve suerte. Otros no la tienen.